Venimos a cantarte a ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Toda la honra, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Solamente a ti, Señor, te bendecimos. Nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy venimos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Dígale conmigo. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Dígales más. Es más que palabra, y es más que una canción. Dígale, quiero vivir agradecido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. A ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. ¿Quieres más? Es más que y es más que una canción. Dígale, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Dígale, quiero vivir agradecido. Dígale, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Nuevamente dígale, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Sí, Señor.
agradecido cada día de mi vida, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, papá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 21, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura y vamos a orar, amén. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Diga, el que nos ungió es Dios. Señor, te damos gracias porque ya nos has ungido, Padre, ya nos has dado a tu Espíritu Santo, ya nos has dado la capacidad de poder ver el reino, de poder entrar al reino de Dios, de poder vivir en el reino de Dios, Señor. Pues nadie puede ver el reino, nadie puede entrar en el reino de Dios, nadie puede vivir como hijo de Dios si no nos es dado tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios, Señor, nuevas criaturas en Cristo. Gracias, papá. En esta hora te pedimos, Padre, misericordia por aquellos que aún no han nacido de nuevo, por aquellos que aún no les ha sido revelado Cristo, por aquellos que no les ha sido revelada la sabiduría oculta. Padre, ten misericordia de todos aquellos que aún practican el pecado, de aquellos, Padre, que están muertos, ciegos. Y por tu iglesia pedimos, Padre, sabiduría, crecimiento, Señor, madurez, porque todo está en ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Hoy iniciamos un nuevo tema. ¿Cómo se llama el tema? Dice el hermano que los ungidos. Dios es el que unge. ¿Quién es el que unge? Dios. Hoy se está enseñando en muchas iglesias que hay algunas personas que son superapóstoles y están ungiendo a la gente. Ellos son los que dicen, tú eres pastor, y le echan aceitito y ya lo declaran pastor. O van a una iglesia y le echan aceitito al pastor y le dicen, ya no eres pastor, ahora eres apóstol. Y así. Y eso es una doctrina de demonios. La Escritura dice que cuando se levanta a alguien como pastor, no se le unge, sino se le piden ciertos requisitos para que pueda ser pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien sabe cuáles son esos requisitos? Marido de una sola mujer, irreprensible, alguien que no tiene antecedentes allá afuera de que digan que es un ratero, mentiroso, homosexual, adúltero. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que no es codicioso de ganancias deshonestas, es alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios, es alguien que tiene su familia en sujeción. ¿Cómo tiene a su familia? Sus hijos no son rebeldes, ni andan en el mundo, ni su esposa es una rebelde. Y si no cumple con esos requisitos, no puede ser pastor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy los falsos profetas y apóstoles, a su compadre, a su hijo, al que les cae bien, le echan aceitito y dicen, tú eres ya profeta, tú eres ya apóstol, tú eres ya. Esa es doctrina de demonios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, se anda predicando que hay una doble unción, porque dice que Eliseo le pidió a Elías que le diera una doble porción, y de ahí sacan unas doctrinas donde ahora todo el mundo anda buscando esa doble unción. Todo el mundo anda buscando a los ungidos para que les pase esa unción. Aquí venía una persona que decía, déjame tocarte, varón, para que me pases la unción, decía él. Y yo le decía, no eres creyente, porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. A ver, todo creyente, ¿qué tiene? Métete a internet, hermano, y ve lo que le llaman unción ahí los falsos profetas. Ahorita hay un falso pastor que ungió unos chicles. Agarró unos chicles y les echó aceitito y dice, aquí están los chicles ungidos. Y se los empezó a dar a gente que estaba enferma, diciéndole que el que comiera ese chicle se iba a sanar. Y las iglesias están llenas de falsos apóstoles y profetas que están trayendo doctrinas de demonios. De la iglesia donde veníamos nosotros, se ungían los carros. Decían, ve y unge el carro de fulano, échale aceitito. Ve y unge la casa de fulano, ve y unge el negocio de fulano para que le vaya bien. Y ungían todas las cosas con aceitito.
porque piensan que en el aceite está la unción. La unción está en el Espíritu Santo. Y todo el que tiene el Espíritu Santo, dice la Escritura, hoy lo vamos a ver, tiene la unción. ¿Y qué es la unción? Es la capacidad de vivir como un hijo de Dios, la capacidad de entender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita lo vamos a ver, porque, hermano, ¿saben para qué quiere mucha gente la unción? Para tumbar gente. Cas Luna tumba gente y dicen, ¿ya vieron la gran unción que tiene ese hombre? Porque tumba a la gente. Otros se sacan el saco y dicen que su saco está ungido y también tumban a la gente con el saco. ¿Tú crees que esa es la unción? La Biblia jamás habla nada de eso, pero esta gente inventó muchas cosas. Había una falsa profeta que le dijo a otro, te voy a dar una unción especial a ti para que vayas y les hagas de comer a los ricos. Y así empiezan a inventar un montón de tonterías que nada tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver lo que es que Dios me unge. Amén. Ungir es consagrar, diga consagrar. Para un oficio o un servicio. A ver, ¿qué es ungir? Consagrar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le manda a Moisés a fabricar el tabernáculo, que eran varios muebles, era el altar donde se quemaba el incienso, el candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto. Cuando Dios le mandó a hacer todas estas cosas, le mandó también a hacer un aceite de la santa unción. ¿Qué le mandó a hacer? Y le dijo, con este aceite me vas a ungir todas las cosas. Ungir es untarlo. ¿Cuántos serán amén? Para que todas estas cosas sean consagradas. ¿Sean qué? O sea, solo van a ser usadas para mi servicio en mi lugar santo. ¿Cuántos serán amén? Nadie podía agarrar y decir, vamos a hacer un asado y sáquense el altar y ahí hacemos un asado para toda la gente. No, ese altar donde se quemaban los sacrificios era solamente para quemar sacrificios. ¿A quién? A Dios. ¿Cuántos serán amén? Ahora, cuando Dios da el Espíritu Santo, me consagra, diga, me consagra para su servicio, nada más para Él. Eso es. Yo no puedo servir a las riquezas y a Dios, porque fui consagrado para servir solamente a Dios. Yo ya no puedo amar el mundo y a Dios. Fui consagrado para amar solamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien es ungido, es consagrado. Es ¿para qué? Para servir solamente a Dios, ya no al pecado. ¿Solamente a quién? A Dios. Amén. Vamos a ver, vaya usted a Éxodo 30, 20. Éxodo 30, 20, perdón. Éxodo 30, 20. Aquí vamos a ver cuando Dios manda hacer el aceite de la santa unción. Gloria a Dios. Y hoy vamos a ver si en verdad estamos ungidos, porque no todos están ungidos. El que está ungido se tiene que ver. ¿Ya tiene usted ahí Éxodo 30, 20? Dice así la palabra del Señor. Creo que está mal. A ver, cuando entre en el tabernáculo, ¿sí dice así? No, entonces ahí no es, hermano. Apunté mal la cita. A ver, déjame ver. Donde dice que mandó a hacer el aceite de la santa unción. ¿El 22? Ah, sí, ahí está en el 22, perdón, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250. De cada 500 según el ciclo del santuario, y del aceite de olivo un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Fíjense, superior ungüento. ¿Por qué dice superior ungüento? Porque siempre ha habido aceites, hermano. Siempre ha habido aceites que se ungen, que se ponen en la cabeza. ¿Se acuerda usted cuando Cristo dice, cuando ayunes, unge tu cabeza?
Siempre ha habido, ¿qué? Aceites que se ponen en la cabeza, que a veces tienen un aroma. Pero este aceite era especial, era superior, ungüento. Dice, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. ¿Qué iba a ungir? El arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Fíjense, así los consagrarás. ¿Qué dijimos que era consagrar? Que iba a ser solamente de servicio exclusivo para Dios. Amén. Y luego dice, y serán cosas que santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Nosotros ya somos sacerdotes de Dios también. Amén. Gloria a Dios. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ponga atención en el 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es. En ese tiempo solamente se ungían a ciertas personas. ¿A quiénes se ungían? Nada más se ungían a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Y a los jueces también, que venían siendo también como gobernantes. Ahorita el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne. ¿Sobre quién está siendo derramado? Ahora, toda esa carne habla de los verdaderos creyentes. Me decía una persona que él desde niño ya había recibido al Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿tú desde niño creíste en Jesucristo? Me dijo que no. Y le dije, entonces no recibiste al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe. En el Antiguo Testamento, o cuando estaba Juan el Bautista, él dice que tenía el Espíritu Santo desde el vientre. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo dijo que aquellos que recibiesen el Espíritu Santo iban a fluir de su interior, ¿qué? Ríos de agua viva. Y estaba hablando del Espíritu Santo que aún no había venido para ya quedarse en el creyente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no había venido para quedarse en el creyente? Porque él aún no iba a la cruz. Cuando él iba a la cruz y muriera por nuestros pecados y resucitara, entonces el Espíritu Santo ya vendría a morar dentro del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces vean cómo en ese tiempo este aceite no podía ser derramado sobre cualquier persona, solamente a quien Dios indicara. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera que hiciera un aceite semejante a este, ¿qué dice que le hacían? Dice ahí en el 33, cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, ¿qué le iba a pasar? Entonces, este aceite era especial, nada más era para ungir a los que Dios quería ungir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando Dios ungía a esa persona, el Espíritu Santo venía sobre de él. ¿Qué pasaba cuando Dios mandaba ungir a una persona? El Espíritu Santo venía sobre de él. ¿Para qué venía el Espíritu Santo sobre esa persona? Para darle la capacidad para que hiciera lo que Dios le iba a mandar que hiciera. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Moisés necesitaba tener al Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Amén. Bueno, entonces hasta aquí sí me está entendiendo, ¿verdad? Ahora, este aceite de la santa unción es figura del Espíritu Santo. Vamos a verlo en Hechos 10:37. Hechos 10:37. Gloria a Dios. Hechos 10:37. Discúlpeme si me equivoco luego en las citas, pero ya casi no veo, hermano. Ya tengo aquí los dientes para que no. ¿Ya tiene usted Hechos 10:37? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios ungió? Vean, ¿cómo Dios ungió? ¿Cómo ungió? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. A ver, ¿cómo unge Dios ahora? Con el Espíritu Santo. Amén. ¿A quién le da el Espíritu Santo? Ahorita ya en el Nuevo Testamento, a los que creen que Jesús es el Señor. A quien creen que Jesús murió por sus pecados. Pero a los que creen de su corazón. A ver, ¿a los que creen de qué? Hay gente que cree nada más porque él dice creer, pero sus obras, su vida refleja que no ha creído en el Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. Dicen amén. Entonces, ahora, ¿qué es que Dios me ungió? Diga, me dio el Espíritu Santo. Vaya usted a Joel 2:28. Vamos a ver la profecía de Joel que se cumplió en el tiempo de los apóstoles. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Vaya usted allá a Joel, ahí se encuentra Daniel, luego sigue Oseas y adelante de Oseas se encuentra usted Joel. Gloria a Dios. Vean aquí lo que Dios había prometido cuando viniera Cristo y muriera por nuestros pecados. Y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Qué iba a hacer Dios? Diga, sobre toda carne. Ya no sobre unos cuantos. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento ya nada más eran contadas las personas? Ahora, ¿sobre quién? Sobre toda carne. Pero ¿cuál carne? Ahorita lo vamos a ver. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿A quiénes iba a derramar su espíritu? Diga, a sus escogidos. Aquellos a quienes les iba a ser revelado Cristo. Porque nadie puede saber quién es Cristo si no es revelado por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que ungieron a Saúl? ¿Sí se acuerda usted? ¿Para qué lo ungieron? Para que fuera rey sobre Israel. Vamos a ver qué pasó cuando lo ungieron. Primera de Samuel 11:5. Primera de Samuel 11:5. Vamos a ver que el Espíritu vino sobre de él. Nada más sobre de él. En el Antiguo Testamento nada más el Espíritu Santo operaba sobre la persona. Pero si esa persona desobedecía a Dios, le era quitado el Espíritu. ¿Ya lo tiene usted ahí en Primera de Samuel 11:5? Gloria a Dios. Miren lo que dice. Y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué vino sobre Saúl? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dice el 11? Ahí mismo 11:11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. ¿Qué hicieron? E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. A ver, ¿qué pudo hacer Saúl con el Espíritu? Pudo derrotar a sus enemigos. ¿Cómo aplica ahora en nosotros? ¿Cómo saber si tengo al Espíritu Santo? Puedo derrotar a mis enemigos. Puedo tener dominio sobre el pecado. ¿Cuándo dicen amén? Puedo tener dominio sobre el mundo. El mundo ya no me va a atrapar, ya no me va a gobernar, ya no me va a llevar a que yo ame las riquezas ni los deleites, porque tengo el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la evidencia, ¿eh? Todo aquel que ama al mundo dice que no tiene el Espíritu Santo. Todo el que practica el pecado no tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después es ungido, vamos a ver ahí cómo a Saúl le fue quitado el Espíritu de Dios. Ahí en 16:14.
16:14. ¿Ya lo tiene usted? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. A ver, ¿qué le fue quitado a Saúl? ¿Por qué fue quitado el espíritu? Porque desobedeció a Dios. No era un escogido de Dios. De hecho, Saúl jamás conoció realmente a Dios. Él terminó consultando a una adivina. O sea, ahí evidenció que no conocía a quién, a Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo usó? Porque Él puede usar a quien Él quiera. Usó una burra, dice la Escritura, ¿no? Él puede usar a quien Él quiera. Él usó a Judas para llevar el evangelio y Judas era un hijo del diablo. ¿Cuántos en amén? O sea, el hecho de que Dios use gente no quiere decir que es hija de Dios, ¿eh? El hecho de que Cas Luna tenga una iglesia, Benny Hill, no quiere decir que son hijos de Dios. Y aunque tú veas que hacen sanidades y que profetizan y que predican el evangelio, no quiere decir que son hijos de Dios. La evidencia de un hijo de Dios son sus frutos. ¿Cuántos en amén? Por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, vea cómo aquí fue quitado el espíritu de Saúl. A David también le fue dado el Espíritu Santo. Vamos a verlo ahí vaya usted a Salmos 89:20. Salmos 89:20. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice Dios: hallé a David mi siervo, vea cómo lo llama, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Vean cómo Dios es el que obra en el creyente. Y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Entonces, ¿qué estaba en David? El Espíritu. ¿Y se acuerda usted que David peca? ¿Y cuál es su oración de David a Dios? No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en ese tiempo el Espíritu podía venir y podía irse. ¿Cuántos en amén? O sea, él se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Cuántos en amén? Ahora, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ya no se puede ir. Ya no se puede ir del verdadero creyente. Vamos a verlo. Vaya usted a Juan 14:15. Juan 14:15. Evangelio de San Juan. Por eso es que la salvación no se pierde, ¿verdad que la salvación no se pierde? Porque quien ya tiene al Espíritu Santo ya no se puede perder. San Juan 14:15, ¿ya lo tiene? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre, ahí está, para siempre. Al que ya le fue dado el Espíritu Santo, ya no se le puede ir el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ponga atención, ¿quién no le puede recibir? El mundo. ¿Quién es el mundo? El que no cree en Jesucristo, el que practica el pecado, el que ama al mundo. Ese no le puede recibir porque no se quiere arrepentir de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, el mundo no le conoce ni le ve, pero vosotros le conocéis. A ver, ¿cuál es la evidencia de un verdadero creyente? A ver, ¿cuántos de aquí conocen al Espíritu Santo? ¿Y cómo le conoces? Si no se ve, ¿cómo es que le conocemos? Porque hemos experimentado su poder en nuestras vidas. A ver, ¿qué hemos experimentado? Todo el que no ha experimentado el poder del Espíritu Santo es porque no lo tiene. Y ahorita vamos a desarrollar cuál es ese poder del Espíritu Santo. Entonces aquí, vean cómo el mundo no lo conoce, pero nosotros sí le conocemos. Ponga atención, ¿por qué? Porque mora con
con vosotros y estará ¿dónde? Está en nosotros, digan, el Espíritu Santo está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice Efesios 1:13 que cuando oímos y creímos el mensaje de salvación, ¿qué pasó? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los Gálatas que al Espíritu se recibe por fe. ¿Cómo se recibe? Por fe. Amén. Ahora miren, vaya usted a 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Aquí vamos a ver la primera evidencia si tenemos al Espíritu Santo o no. Esta es la primera evidencia que vamos a ver. 1 Corintios 12:3. ¿Ya lo tiene usted? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. A ver, nadie puede llamar a Jesús ¿qué? Sino por... A ver, ¿cuántos de aquí pueden decir Jesús es mi Señor? ¿Y cómo sabemos si está mintiendo esa persona? Por sus frutos. Si es una persona que no hace la voluntad del Padre, van a ser de aquellos que le van a decir Señor, Señor, y Él les va a decir nunca te conocí. Ahorita se está predicando un falso evangelio donde se le dice a la gente, haz esta oración, porque está escrito que el que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Y le dicen a la gente, no, tú no te preocupes, yo te guío, mira, nada más dile, Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú moriste por mis pecados, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y ya que hizo la oración le dicen, ya eres salvo, ya tienes al Espíritu Santo. Y las iglesias están llenas de gente que hizo esa oración. A ver, aquí, ¿cuántos les hicieron hacer esa oración? ¿Y por qué la hicimos? ¿Por qué? Porque dijiste, pues ya la hice. Ahora, te pregunto una cosa, ¿realmente cuando hiciste esa oración fuiste una nueva criatura? ¿En ese momento te convenció el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio? Fíjense, ese evangelio está llenando las iglesias de pura cizaña, de gente que practica el pecado, de que no tiene temor de Dios, no ama a Dios, no tiene una comunión con Dios. Un falso creyente jamás va a tener una comunión con Dios, nunca va a orar. Es más, ni sabe cómo acercarse a Dios, ni sabe qué decirle. Un verdadero creyente lo conoce, platica con Él, es su Padre. Diga, es nuestro Padre. Sabemos cómo acercarnos a un Dios santo por medio de la sangre de Cristo. Sabemos cómo exaltar su nombre a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha visto que en la adoración mucha gente nada más está bailando? Y no está dando fruto de labios que confiesan su nombre. La verdadera adoración a Dios no es bailar. La verdadera adoración a Dios es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que nada más viene a bailar, así como si va a la disco a una tardeada y está bailando. No, es alguien que le dice, tú eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, tú eres el Altísimo, el Eterno, mi Padre, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean ese falso evangelio. ¿De dónde lo sacaron? Vaya usted a Romanos 10:9. Romanos 10:9, mire. Aquí en Romanos 10:9 usted va a ver de dónde sacan ese falso evangelio de decirle a la gente, haz esta oración nada más. Romanos 10:9. ¿Ya lo tiene, hermano? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero ponga atención, y creyeres en tu corazón. ¿Ya vio que no nomás es si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Qué más pide ahí? ¿Pero dónde? ¿Y de qué te habla el corazón? A ver. De un verdadero entendimiento. De que en verdad sabes quién es Jesús, en verdad sabes qué hizo en la cruz, en verdad sabes cuál es la manera de que el hombre sea redimido. A ver, ¿cuántos saben cómo el hombre es redimido? ¿Cómo es rescatado? ¿Qué redención? Diga, pagar un rescate.
rescatar a alguien por un precio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es redención. Entonces, yo sé que fui rescatado de mi vana manera de vivir. ¿Cómo fui rescatado? Dice Pedro. No con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Yo tengo que saber, si alguien me dice, bueno, ¿y tú por qué dices que eres salvo? Porque Cristo ya pagó mi deuda. Él derramó su sangre preciosa en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Dios estableció, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. La paga del pecado es la muerte. Cristo ya murió por mí. Todos mis pecados fueron puestos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es creer que en el corazón, con entendimiento, yo sé quién es Jesucristo. Diga, Jesucristo es Dios. Cuando los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, ¿usted cree que son salvos? No son salvos. ¿Por qué? Porque no creen en su corazón quién es Jesucristo. ¿Y por qué no pueden creer en Jesucristo? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean aquí el falso evangelio, cómo lo sacan de aquí. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, ven, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi Señor? Amén. Él es Dios, diga, Él es Dios. Él es el único mediador y salvador, el único, no hay más. Primera de Juan 2:18. Fíjate para qué es la unción, para que no caigas en el engaño de los falsos profetas y apóstoles. Fíjate para qué es la unción. Primera de Juan 2:18. ¿Ya lo tiene, hermano? Vean aquí, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. A ver, ¿qué tenemos? A ver, ¿y para qué nos sirve? Ahí sigan leyendo. A ver, ¿para qué es la unción entonces? Para conocer la verdad. Quien tiene el Espíritu Santo, conoce la verdad. Sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sabe que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Sabe que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Sabe, conoce a Cristo, conoce su palabra, porque la misma unción que nos enseña todas las cosas. Nadie que tenga el Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu Santo, hermano, no puede entender la palabra de Dios. Ya lo hemos enseñado muchas veces, porque la palabra, ¿cómo se tiene que entender? Espiritualmente. ¿Y quién me da esa capacidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me revela la palabra espiritualmente. La gente dice, ¿por qué los católicos están mal si tienen la Biblia? Porque no tienen al Espíritu Santo para poderla interpretar correctamente. ¿Por qué los testigos están mal si tienen la Biblia? Porque no tienen al Espíritu Santo para interpretarla como correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, entonces la unción me enseña que todas las cosas, ¿en qué pasaje estábamos? 20, ¿sí? 21. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ponga atención, todo el que dice que Jesús no es Dios o su sacrificio no me salva, es un anticristo. Ahora, ¿por qué hay ese tipo de gente que dice que Jesús no es Dios, ni su sacrificio me puede salvar? Porque es un anticristo, porque no tiene el Espíritu
Santo. Vaya a leer otra vez ahí 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. ¿Cuántos saben que Jesús y el Padre son uno? ¿Y el Hijo quién es? Dios, digas Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el que niega al Hijo, ¿a quién niega? Al Padre. Ahora miren, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. ¿Se acuerda usted? Vamos a verlo. Juan 16:12. Evangelio de San Juan 16:12. Entonces, si alguien tiene al Espíritu Santo, es guiado a toda verdad. ¿Cómo es guiado a toda verdad? Diga, él solo cree en la palabra de Dios. Si alguien me trae una doctrina, una revelación, un sueño, una visión y que no está en la Biblia, ¿será guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me va a guiar ¿a qué? A toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿de qué me tiene que hablar solamente? De la palabra de Dios. Ahí lo tiene Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. A ver, el Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu Santo glorifica a Cristo, porque tomará de lo mío. ¿De dónde va a tomar el Espíritu Santo? De las palabras de Cristo, de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si dice o no dice así, tomará de lo mío y ¿qué va a hacer? Os lo hará saber. Hermano, tenga cuidado con traer sus propias revelaciones, sus sueños, sus visiones. Dice el Señor que ¿qué tienen que ver mis sueños con su palabra? ¿Qué tiene que ver? Nada. La palabra de Dios es santa, hermano. Y hay de aquel que le quiera añadir, hay de aquel que le quiera añadir a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien tiene al Espíritu Santo, ¿de qué va a hablar nada más? Del escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Porque es guiado a toda verdad. Ahora, en 1 Corintios 2:6, quien tiene al Espíritu Santo tiene el conocimiento de la sabiduría oculta. Cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre. Es la sabiduría oculta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Los falsos profetas toman este pasaje y traen nuevas revelaciones y dicen, ahí dice que cosas que no habías visto. No, cuando aquí dice cosas que no has visto ni oído, es la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos de aquí antes de venir a Cristo habían escuchado de que había un nuevo nacimiento? O que se podían hacer de espíritu. Esas son las cosas que ojo nunca vio, ni oído oyó, ni jamás hubieron en corazón de hombre. Nadie puede hacer ni siquiera una película de las cosas espirituales. Porque son cosas ¿qué? Ocultas. ¿Cuántos hacen amén? Nadie ni el más famoso de los directores de cine ha hecho una película donde hable de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu Santo, de que el hombre es esclavo del pecado. ¿Dónde has visto que alguien haga una película de eso? Porque esta sabiduría, ¿cómo está? Oculta. Pero fíjate, a los hijos de Dios, dice ahí el 2:6, 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los hijos de Dios hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios, en misterio. Es algo que está oculto. ¿Quién la puede entender nada más? Nada más los hijos de Dios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, vean la sabiduría oculta, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios ya no las reveló, diga, ya no las reveló. ¿A quiénes? Por el Espíritu. A ver, al que tiene el Espíritu ya le fue revelado la sabiduría oculta. A ver, ¿cuántos de aquí saben que hay dos reinos espirituales? ¿Cuáles son esos reinos espirituales? El de Satanás y el de Cristo. ¿Esto quién lo sabe allá afuera? No lo saben. Allá saben del reino de Estados Unidos, de México, de Inglaterra, pero esto les está, ¿o qué? Oculto. ¿Cuántos de aquí saben que tenemos un alimento espiritual? Allá afuera, ¿quién lo sabe? Nadie. Allá nada más comen el terrenal. Entonces, esta sabiduría que estaba oculta nos fue revelada en el 10. ¿Cómo nos fue revelada? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo tiene la revelación de las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:14. Romanos 8:14. ¿Por qué crees que los falsos profetas nada más te hablan del dinero y del éxito terrenal? ¿Tendrán al Espíritu Santo? ¿Cuántos escuchan a 14:40? ¿Nadie? ¿Sabes cuál es el único evangelio que se predica ahí? Háblanos si tienes enfermedad, si no tienes trabajo, si quieres prosperar en tu trabajo. Es todo lo que te predican. Todo es ¿qué? Terrenal. Todo es terrenal. Cash Luna hace sus congresos, ven por tu milagro. Ven, si estás ciego para que veas, pero está hablando literal. Si estás sordo literal, aquí oramos para que oigas literalmente. Si tienes un pie más corto, aquí hacemos que te crezca. Todo es ¿qué? Terrenal. ¿Por qué nada más hablan de lo terrenal? No tienen al Espíritu Santo. La palabra es espiritual. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:1-2. Fíjate si tenemos al Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? A ver, ¿cuál es la evidencia si eres hijo de Dios? Diga, yo ya no practico el pecado. Yo ya no soy esclavo del pecado. El pecado ya no se enseñorea de mí. A ver, ¿cuántos pueden decir eso? Si no puedes decir eso, es porque no tienes al Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene el poder para decir no al pecado. La simiente de Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Solo el que no ha nacido de nuevo practica el pecado. Pero el nacido de Dios ya no practica el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la evidencia, hermano, Esa es la evidencia. Si alguien practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Es hijo del diablo. Entonces, aquí es el poder del Espíritu que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya experimentaron ese poder? Gloria a Dios. Ahora, Juan 16:7. Juan 16:7. Si tengo al Espíritu Santo, yo ya fui convencido de pecado. Juan 16:7. ¿Lo tiene? Pero yo os digo la verdad. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. A ver, ¿de qué nos convenció? ¿Cuántos de aquí están convencidos de que somos pecadores? ¿Sí? Si alguien de aquí dice, yo no soy pecador, no, el Espíritu Santo no está obrando en tu vida. Ya nos convenció de pecado, ¿verdad? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero también nos convenció de justicia. ¿Qué es que me convenció de justicia? Que ahora por la fe en Cristo yo soy declarado justo.
A ver, ¿cómo somos declarados justos? Por la fe en Jesucristo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Señor, el Salvador, ha sido declarado justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y también fui convencido de juicio. ¿De qué fui convencido? Diga, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y el que no cree en Jesús está condenado. El juicio ya se llevó en la cruz. Ahora todo el que cree en Jesús ya tiene vida eterna. El que no cree en Jesucristo está condenado. Los católicos dicen que cuando mueras, ahí se verá a ver si te dejan entrar. No, desde aquí yo ya sé si tengo vida eterna o estoy condenado. ¿Cuántos dicen amén? Aquí ya se celebró el juicio. ¿Dónde? En la cruz. Amén. Ahora, vaya usted, vamos a ver qué es andar en la carne y en el espíritu. Gálatas 5:19. Eso también ya lo hemos visto, pero algunos no lo han entendido y hoy tiene que quedar claro. Gálatas 5:19. Si no tienes al Espíritu Santo, estos son tus frutos. Mira, fíjate cuáles son los frutos de alguien que no tiene el Espíritu Santo. Gálatas 5:19. ¿Lo tiene? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Un adúltero no tiene el Espíritu Santo. Fornicarios, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? No tienen al Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí se vieron aquí en esta lista? ¿O vieron a su familia? ¿Alguien de aquí tiene familiares borrachos? Y a lo mejor son bien religiosos. ¿A dónde se van a ir cuando mueran? Al infierno. ¿Qué hay que hacer? Diga, predicarles el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si alguien está en esta lista, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué es arrepentirse? Pues dejarlo de hacer. ¿Qué es arrepentirse? Ahora, en mis fuerzas, no. Con la fe en Jesucristo me da la capacidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, alguien que tiene el Espíritu Santo en el 22, vean cuál es el fruto de alguien que tiene el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿qué tiene? Amor. Tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza. Contra tales cosas, ¿qué? Hasta aquí, ¿cuántos ya pueden decir, sí tengo al Espíritu Santo? Entiendo la palabra, creo que Jesucristo es el único Señor y Salvador, hay fruto en mi vida, ya las obras de la carne ya no me gobiernan. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Quien tiene el Espíritu Santo sabe que es miembro del cuerpo de Cristo. A ver, ¿qué sabe? Es alguien que no vino a una congregación así nada más como, ¿cómo se llama? Eso es como esas reuniones que hacen nada más, ahora se me fue el nombre. ¿Cómo? Como miembro, dice el hermano. Sí, pero hagan de cuenta una reunión como los alcohólicos, como un club, como un club. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A ver, ¿qué es la iglesia? A ver, si tengo el Espíritu Santo, diga, soy miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a verlo aquí. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un ¿qué? ¿Qué somos? Miembros de un cuerpo. Diga, soy miembro de un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
A todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Muchos. A ver, ¿cuántos se consideran miembros del cuerpo de Cristo? Entonces, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú te reúnes en una iglesia local. ¿Dónde te reúnes? Y en esa iglesia local está el cuerpo de Cristo. Y tienes que empezar a funcionar dentro de ese cuerpo. A ver, ¿qué tienes que empezar a hacer? Si nada más vienes como de visita y no te integras al cuerpo de Cristo, a lo mejor no tienes al Espíritu Santo. Porque el que tiene al Espíritu Santo sabe que es miembro del cuerpo y que tiene una función, tiene una función. Y necesitamos que todos los miembros funcionen para que el cuerpo funcione bien. ¿Cuántos dicen amén? Dice Dios que si eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes un don. A ver, ¿qué tienes? ¿Y para qué es ese don? Para ministrarlo a los demás miembros del cuerpo. Aquí no estamos como en la iglesia católica que nada más es el padrecito, ya lo hemos enseñado. Aquí todos funcionamos. ¿Cuántos dicen amén? Diga, todos funcionamos. Romanos 12:4. Romanos 12:4. Yo sé que a mucha gente no le gusta esto, pero si te sigues congregando en un lugar y no sirves en ese lugar, es que no eres miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos que estar congregándonos en un solo lugar y tener un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Cuántos miembros tenemos en nuestro cuerpo? Muchos. Pero no todos los miembros tienen la misma función. A ver, ¿cuántos miembros tiene mi cuerpo? ¿Pero todos tienen la misma función? Cada miembro tiene ¿qué? Una diferente función. Ahora, ¿quién coloca los miembros en el cuerpo? Dios. Yo no puedo decir yo quiero ser mano, yo quiero ser pie. Dios es el que coloca. Entonces, amén. Hay gente que quiere ser pastor. Si Dios no lo puso en esa parte de su cuerpo, jamás va a ser un pastor. Porque Dios es el que coloca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora dice ahí, 5. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos cuerpos somos? Uno. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ¿qué tenemos? Dile que está a tu lado, si eres cristiano tienes un don. Según la gracia que nos es dada. ¿Ya se fijaron qué es la gracia de Dios? Ahora, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos tenemos que funcionar, diga, todos tenemos que funcionar. Empieza a pedirle a Dios que te quite la vergüenza, la pena, yo no sé, y empieza a servir en la iglesia. Puedes ir a cuidar a los bebitos, sobre todo las mamás, para que vean que no es tan fácil cuidar a sus hijos, porque hay mamás que hasta reclaman, y créanme que las que están ahí cuidando a los bebitos, yo le doy gracias a Dios porque tienen una paciencia para no pegarle a los niños que están volviéndolas locas. Sí, los bebitos a mí me desesperarían, hermano. Yo no podría cuidar niños. Empiezan a chillar, a vomitar, a hacerse del baño y las maestras tienen que atenderlos amablemente, con amor, cambiarlos. Entonces, empiecen a servir en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si toda la iglesia sirviera, los equipos servirían cada mes, cada 2 meses. Las maestras que cuidan a los bebitos sirven, una semana sirven y una semana están aquí. Y yo estoy orando a Dios para que todos sirvieran y sirvieran cada mes, 2 meses y todos estuvieran escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no nomás cuidando bebitos, si quieres predicar la palabra, ven conmigo y si veo que ya estás maduro y conoces la palabra, te ponemos a predicar.
Si ya tienes un buen testimonio, te podemos a predicar. ¿Cuántos amén? ¿Quieres servir en la oración? El domingo vente a las 9 de la mañana y vente a orar por la iglesia, por tu familia, por el necesitado. ¿Cuántos amén? Puedes servir grabando discos, puedes servir allá en el audio, poniendo las canciones, veniendo a hacer el aseo, acomodar las sillas. Hay muchas maneras de que te empieces a integrar. ¿Cuántos amén? No estés sentado en esa silla, porque entonces vamos a pensar que no eres miembro del cuerpo de Cristo. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene un don que tiene que ministrar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran decir al Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor? Y el que no lo tiene, dice que al que se lo pide, se lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, analiza tu vida, analiza cómo vives. Si practicas el pecado, no tienes al Espíritu Santo. Si amas al mundo, no tienes al Espíritu Santo. Dice que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Señor, te damos gracias porque has derramado tu Espíritu Santo, Señor, sobre aquellos a quienes nos has dado la fe. Aquellos, Padre, de quien has tenido misericordia y nos has revelado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por darnos a tu Espíritu, el cual nos ha convencido de pecado, justicia, juicio, el cual nos guía a toda verdad, el cual, Padre, nos revela las cosas ocultas, tu palabra, el cual nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado la capacidad de poder amar, de poder creer, de poder tener paciencia, mansedumbre, humildad, dominio propio. Todo es a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que los falsos profetas y apóstoles falsos están quitando la obra del Espíritu, pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que nos ha dado vida eterna, Señor. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Pedimos misericordia, Señor, por los que aún no te conocen, por los que no entienden lo que es el cuerpo de Cristo. Ten misericordia de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, papá, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque aún nos hace falta mucho, Señor. Danos a tu Espíritu Santo, Señor. Úngenos, Señor. Puede cantar conmigo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Preciosa unción, dígale, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dígale, ven, ven, Espíritu.